Actividad 12. Trabajo final, pedagogías mediadas. Trabajo presentado por Elizabeth Balaguer Valero. Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, especialización en educación superior a distancia, Bogotá, diciembre de 2011. Tema a trabajar, educación a distancia. Narrador, Elizabeth Balaguer, estudiante. Inicialmente abordaremos el tema de la educación. Conoceremos que en términos generales, la palabra educación viene del latín educere, que significa guiar o conducir, o del latín educare, que significa formar o instruir. De esta forma podemos reconocer cómo la educación es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, esta está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual se desarrolla a partir de la educación. Así, a través de esta, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. La educación se reconoce como un proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, culturas y conocimientos, entre otras, respetando siempre a los demás. Los objetivos de la educación: incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica. Favorecer el proceso de maduración de los niños en el sensoriomotor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento socioafectivo y los valores éticos. Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. Desarrollar la creatividad del individuo. Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental, mediante programas especiales y acciones articuladas con otras instituciones comunitarias. Tipos de educación. Desde autores como Fernando Zamorana podemos ubicar los diferentes tipos de educación. La educación formal. La educación formal se caracteriza por la constitución de un esquema histórico que ha repercutido en el desarrollo de conceptos tan rutinarios en ocasiones para nosotros, como el de la escuela, que para identificarse como tal ha obtenido diversas presentaciones en su ejercicio. Por educación formal entenderemos lo que sus características generales plantean. Pertenece a un modelo académico y administrativo dado a nivel de sistema en una nación. Su forma de presentación se orienta al establecimiento de las formas organizativas preestablecidas para su funcionamiento, grados escolares, niveles educativos. Su proceso es sistematizado y graduado. Conjunta diversas expectativas sociales para garantizar el acceso y consecución de los servicios a la población. Se delimita en periodos cronológicos. La educación no formal. La educación no formal constituye en la sociedad contemporánea una alternativa para hacer llegar a la población de los servicios educativos en las condiciones que sean más acordes a su realidad. La educación no formal se ubica entonces como medio para extender servicios y recursos a diversos segmentos poblacionales que hubiesen quedado marginados de los esfuerzos del sistema educativo formal, permitiendo con ello la incorporación de personas en diversos escenarios de la sociedad, la economía, el desarrollo comunitario, acciones políticas, etc. A nivel de estrategia, la educación no formal constituye un cuerpo de acciones emergentes y en algunas ocasiones remediales para visualizar formas de aprehensión de la dinámica social.
Entre los objetivos de la educación no formal encontramos transmisión de conocimientos básicos y habilidades indispensables para la comunicación y la integración a la cultura nacional, la capacitación y el adiestramiento para ampliar las oportunidades de empleo, mejorar el ingreso familiar y modificar las condiciones de vida, la concientización y vertebración social necesaria para generar procesos educativos que propicien actitudes, valores y formas de organización social capaces de operar el cambio social. La educación informal. La educación informal es esta forma de aprendizaje espontáneo que adquiere el individuo a través de la interacción con su medio ambiente. Dentro de las características de la educación informal encontramos espontaneidad. Esta se da a través de la interacción del hombre con su medio ambiente. Esta dura toda la vida, es involuntaria, no tiene tiempo ni espacio educativo definido. Educación a distancia. La educación a distancia es el término genérico que se ha utilizado para catalogar los tipos de educación que han surgido de manera sistemática desde la segunda mitad del siglo XX y que se basan en el uso de medios, mediaciones y lenguajes tecnológicos para posibilitar la formación en escenarios no tradicionales a los empleados por las instituciones escolares. La educación a distancia se fundamenta a su vez en las pedagogías mediadas, entendidas por tal la utilización de escenarios diversos a partir del uso de medios tecnológicos, mediaciones, herramientas y lenguajes tecnológicos para potenciar de manera sistemática y efectiva los procesos de formación de sujetos en espacios múltiples y en tiempos asincrónicos y sincrónicos. Autores como Jaume Zamorrana, Miguel Casas Armengol, Otto Peter, Gustavo Sirigliano, entre otros, han desarrollado diferentes definiciones sobre lo que es la educación a distancia, desde donde se puede concluir que la educación a distancia es el complemento idóneo y necesario de la llamada enseñanza tradicional. Ella la enriquece y complementa más allá de un tiempo y un espacio concreto. Es un conjunto de procedimientos e interacciones de mediación que se establece entre educando y profesores en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje mediante la utilización racional de recursos tecnológicos informativos y de las telecomunicaciones, con el objetivo de que el proceso docente educativo y de apropiaciones del conocimiento resulte más eficaz y eficiente en términos de personas favorecidas y de los costos. La educación a distancia en Colombia. En palabras de Humberto Serna, 1947 es una fecha realmente importante, origen y motivo de la educación a distancia en Colombia, como proceso y propósito acorde con el contexto sociocultural. Este hecho se dio a través de la radio Sutatensa, la cual para esa época inició sus emisiones educativas. Takayuki Inoue Nosaki lo relata de la siguiente manera. La actividad de ACPO fue inaugurada en una aldea pequeña de la montaña de Sutatensa, departamento de Boyacá. Era el 23 de agosto de 1947 cuando un joven sacerdote, José Joaquín Salcedo Guarín, vino a la parroquia de San Bartolomé. El primer programa cultural fue difundido tocando una música orquestal y con comentarios realizados por los campesinos. El objeto de acción cultural popular ACPO y Radio Sutatensa era llegar a la población con un programa de capacitación basado en 5 ejes: salud, alfabeto, números, trabajo y espiritualidad. Radio Sutatensa elaboraba 2 formatos diferentes de programación. El programa A era un formato amplio que alternaba deportes y entretenimiento con segmentos educativos, mientras el programa B se centraba en capacitación sistemática con frecuente repetición de las lecciones según la conveniencia de los grupos de estudiantes. Los programas incluían temas de higiene y primeros cuidados de la salud, lecturas y escrituras, aritmética elemental,
mejora de la actividad agrícola y reconocimiento de la dignidad humana. Las actividades de la emisora eran apoyadas por el periódico El Campesino, por bibliotecas rurales y programas de capacitación para campesinos. A ellos se sumaron otras publicaciones como La Cartilla Básica, Conocimiento del Alfabeto y los Números, Nuestro Bienestar, Principios sobre Salud, Hablemos Bien, Lenguaje, Cuentas Claras, Aritmética y Suelo Productivo, Agricultura. Por los años 50 se desató un proceso muy interesante en el mundo educativo que consistió en la reflexión y aplicación de los programas más educativos extramuros y que repercutió de manera muy positiva en el impulso de la educación a distancia en el país. Muchos de sus principios siguen siendo la justificación teórica de la educación a distancia en la actualidad. Serna nos cuenta cómo se dio esa reflexión. Los programas extramuros representan una decisión de la universidad de ofrecer oportunidades de formación a los usuarios de lugares cercanos de la institución, superando así uno de los obstáculos de acceso a la educación, cual era la dificultad para desplazarse a la sede tradicional de la universidad. De esta forma, con el tiempo, se llegó a un modelo colombiano de educación superior abierta y a distancia que fue creado oficialmente en 1982, que tuvo en su concepción y primer momento varias características fundamentales. Buscó la colaboración de todas las universidades con el fin de lograr una amplia cobertura regional, pluralidad de programas y de orientaciones y aprovechamiento de experiencias y recursos. Impulsó la creación de programas en nuevas áreas del conocimiento, promoviendo especialmente las tecnologías orientadas al desarrollo productivo del país. Procuró que estos programas llegaran a las pequeñas ciudades de la población rural y a las regiones más apartadas que tuviesen una orientación de servicio social, contribuyendo al desarrollo de comunidades locales. Creó una universidad pública dedicada solo a la educación a distancia con la intención de que fuese la universidad piloto de todos los sistemas. Invitó a las universidades a establecer entre sí convenios de mutuo apoyo y con otras instituciones locales, con el fin de aprovechar al máximo los recursos de edificios, bibliotecas, laboratorios, equipos y personal capacitado existente en cada región. Bibliografía. La información aquí desarrollada también la puede encontrar en el módulo de Pedagogías Mediadas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, o también la puede encontrar a través de esta infografía.